Maribel Martínez, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación para conocer más detalles de su vida profesional, de su vida personal, de su vida llena de gloria y de su vida pues, también con oros olímpicos. Maribel, Mm. bienvenida, gracias. Y bueno, en principio, ¿qué haces en este confinamiento? ¿A qué dedica su vida? Bueno, pues en este confinamiento estamos aquí, pues por un lado, disfrutando de lo privilegiados que somos, los que no estamos ni contagiados, ni tenemos así ningún familiar cercano que lo esté, ¿no? Por lo tanto, yo doy gracias a que esto en mi familia por lo menos esté sucediendo. Y luego, pues por otro lado, creo que estamos todavía bien de ánimo, ¿no? El estado de ánimo de los cuatro que somos aquí en casa está bien y veo que también mi familia allí en Madrid y aquí en Barcelona está bien. Por lo tanto, pues bueno, aquí vamos, también reinventándonos profesionalmente, Mm. porque yo a lo que me dedico, que es a impartir mucha conferencia, mucho taller y mucha formación, pues todo esto está actualmente muy frenado, vamos, totalmente frenado, así que intentando buscar soluciones a lo que esté por venir. Precisamente usted es una de las personas que siempre iban a un lado, al otro, a dictar charlas, conferencias. ¿Cuáles fueron esos planes que se le truncaron por esta pandemia eh, a corto plazo y cómo ve la perspectiva a futuro? Bueno, aquí yo ya tenía cerrados algunos proyectos con distintos clientes de todo, alguna multinacional, algunos clientes más de universidad, proyectos de alguna otra organización, tenía varias cosas cerradas a todos estos niveles, a nivel conferencia y a nivel también talleres, ¿no? Y todo esto pues está truncado en este momento, está paralizado y aparte no sé muy bien ni siquiera lo que vamos a tener en junio o en julio, que se supone que ya estaremos un poco más liberados de todo esto, ni siquiera sé si se van a realizar, porque ahora todo el mundo ha echado el freno de mano y veremos a ver cómo esto se recompone. Y de cara al futuro, pues bueno, yo creo que por otro lado siempre he sido optimista en la vida. Creo que hay una oportunidad para trabajar desde la creatividad y para buscar también, en mi opinión, una nueva realidad entre todos, porque esto ha venido de una forma muy disruptiva, donde a todos nos ha puesto delante un desafío enorme. Y claro, la pregunta que yo a veces me hago es a qué la gente a veces quiere volver a la normalidad, ¿no? ¿A qué normalidad queremos volver? Antes del confinamiento, antes de la crisis, algunas personas tenían una realidad, por mi experiencia, muy compleja en el sentido bueno, pues con mucho estrés, mucho agotamiento físico, no dar abasto, ir un poco como pollo sin cabeza. Y ahora yo la verdad es que quiero invitar a esa reflexión a las empresas a la vuelta, ¿no? A conseguir qué aprendizajes podemos sacar de la experiencia vivida, ¿no? Y desde ahí pues empezar a construir quizás algo distinto y algo mejor. Claro, claro, por supuesto. Experiencias muchas y experiencias vividas usted tiene también. Obviamente Sí, también sí, sí. vinculadas al término de el hockey hierba. Tengo entendido que su abuelo le incentivó a practicar el deporte, pero su hermano fue el que la llevó también al tema de hockey hierba. Sí, bueno, mi abuelo siempre fue un grandísimo deportista, totalmente amateur, a él le gustó sobre todo el ciclismo y le gustó el boxeo en ese momento y luego él pues nos inició a mis hermanos y a mí pues en las carreras pedestres que teníamos ahí en el pueblo donde veraneábamos en la Sierra de Madrid y él pues desde luego fue el primero en iniciarme en el deporte de algún modo, ¿no? Mm. Luego ya en el colegio cuando bueno, estudiábamos allí con mi hermana mayor, pues ella fue la que probó por primera vez el hockey, que era lo que estaba en el cole, una de las actividades escolares que existía en el cole, y ella pues se fue a buscar un poco todo lo diferente, porque muchas niñas apuntaban a la gimnasia, al baloncesto. Ujú. El hockey estaba más solo, ¿no? Como deporte, como actividad, no había tantas niñas que se apuntaran y ella se apuntó a la primera, le entusiasmó aquello del stick y de la bola y me convenció para que me apuntarme yo también al deporte este.
Eh, la consecución de aquel oro olímpico, yo creo que puede ser que inició con aquella charla motivacional de aquel entrenador. Bueno, vamos a ver, el oro olímpico se confabulan varias cosas. La primera es que a Barcelona le dan la oportunidad de organizar unos Juegos Olímpicos y esto, ya digámoslo así, fue un gran reto para todo el deporte español, ¿no? Para, para una sociedad entera, porque al final se trabajó mucho y muy bien para que aquellos juegos fueran un éxito en todos los sentidos. Por lo tanto, tuvo que darse aquella oportunidad, ¿no?, de aquellos Juegos Olímpicos. Y lo segundo, efectivamente para nosotras, pues fue el planteamiento que nos hizo nuestro entrenador 6 años antes, con aquel cuadro de costes y beneficios que nos planteaba aquellas 3 opciones para que fuéramos nosotras las que de algún modo decidiéramos cuál iba a ser nuestro destino en aquellos 6 años que teníamos por delante para trabajar en él, ¿no? Y ese planteamiento, que fue un planteamiento muy inclusivo, creo que esta fue una de las claves de este entrenador, incluirnos en aquel sueño que él tenía, y lo hizo con aquella habilidad de hacernos participar enormemente. Y luego además fue un ejercicio de confianza hacia nosotras, porque creyó que teníamos criterio suficiente como para tomar una buena y sabia decisión, ¿no? Y esto, pues, desde el liderazgo dice mucho. Al final, el proyecto lo hicimos nuestro, no solamente era de él, sino era de todas y todos los que allí participábamos, y desde luego fue un inicio, bueno, un inicio revelador, ¿no?, donde pusimos, digámoslo así, los primeros cimientos. Cuando usted era deportista, ¿en algún momento sintió alguna exclusión por ser mujer, por ser deportista, por un deporte que no era tan, digamos, común? Bueno, a ver, el hockey sobre hierba es un deporte que ha sido, bueno, lo han practicado muchos más hombres que mujeres en España, por lo menos, ¿no? Y bueno, ha tenido, pues sí, ha habido algunos momentos en los que nos hemos sentido, pues, bueno, digámoslo así, no tan protagonistas como los chicos, ¿no? Yo recuerdo que si bien el deporte, el hockey era amateur en todos los sentidos, ellos recibían la misma beca económica que nosotros recibíamos en un principio, basada en los méritos que cada uno de los equipos tenía, pero sí que es verdad que había algunas cosas que a veces nos fastidiaban ver, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo un par de ellas, cuando teníamos que viajar y bueno, marchar a muchos destinos, pues para poder competir, probarnos, a crecer como deportistas. Nosotras íbamos normalmente a lugares muy, bueno, pues muy humildes, ¿no? Muchas veces hemos ido a hostales, muchas veces hemos ido a albergues, muchas veces hemos ido a lugares de estos, mientras que nosotros sabíamos que los chicos, por otro lado, normalmente iban a lugares mucho más privilegiados en este sentido, ¿no? A mejores hoteles y demás, ¿no? Eso en cuanto a nuestra preparación. Y luego, pues cuando terminaron los Juegos, claro, el hockey se celebró en Tarrasa, que Tarrasa siempre ha sido una ciudad donde el hockey ha estado muy implementado y donde, bueno, pues lo masculino siempre ha predominado sobre lo femenino en nuestro deporte, ¿no? Los chicos eran la gran expectativa para los Juegos de Barcelona 92, en ellos estaban depositadas toda la fuerza, los recursos, la esperanza del hockey español en ese momento. Y cuando nosotros ganamos aquel oro, que claro, los chicos quedaron quintos, fuera de todas las medallas, pues lo celebramos mucho, ¿no? Nos invitó ahí un club, el Club de Gara, que es un club de los grandes de Tarrasa, a celebrarlo, pero recuerdo algún comentario de algunas personas del hockey de toda la vida que, bueno, pues que no nos gustaron demasiado, ¿no? Con la cosa de decir, tenían que haber sido los chicos y no vosotros quienes estuvieran en esta fiesta, ¿no? De algún modo. Claro, esto pues duele cuando te das cuenta de que has tenido que luchar mucho, que invertir mucho para que luego, pues digámoslo así, los méritos no sean valorados del mismo modo por las expectativas creadas, no por otra cosa. Entonces, sí que las chicas, pues a veces, bueno, es verdad que nosotros hicimos nuestro camino, independientemente de lo que los chicos hicieran o dejaran de hacer,
pero bueno, te duelen este tipo de cosas porque a veces pues esto estaba ahí presente, ¿no? En la gente más tradicional. Claro, y cuando ustedes comenzaban a exigir las cosas que sí tenían los chicos y no tenían las chicas, ¿qué respuesta ustedes obtenían? ¿Se cambiaba en algo o les decían, mejor ustedes allá quieticas, calladitas, quédense así? ¿Cómo era esa reacción de las personas que eran las responsables de tener un equilibrio entre las chicas y los chicos? Bueno, en realidad nosotros no fuimos muy luchadoras en este sentido. Nosotros nos centramos mucho en lo que era nuestra preparación y sabíamos que, bueno, pues que los recursos, tampoco teníamos conocimiento de los números que había destinados o de los recursos exactos que habían destinados a unos y a otras. Esto no lo conocíamos, ¿no? Eran sensaciones y era pues cuando compartíamos una cosa a la otra, pues es verdad que con ellos pues a veces te dabas cuenta de detalles, ¿no? Que se hacían con los chicos que no era tanto con las chicas. Pero no teníamos argumentos sólidos para poderlo comprobar así bien, ¿no? Claro, había, no sé, los medios de comunicación, por ejemplo, en aquella época se hacían mucho más eco de los hombres que de las mujeres, en noticias de todo tipo, ¿no? Más pendientes de ellos que de nosotras, cuando en realidad nosotras estábamos allí, íbamos a participar en aquellos juegos y veníamos de ser quintas en la Copa del Mundo, por lo tanto también teníamos nuestras opciones a priori, ¿no? Y recuerdo aquí aquellos comentaristas, el que comentaba el hockey hierba en la televisión, que fue divertido, ¿no? Porque cuando terminan los juegos y nos pasan todos los vídeos y los ves, los partidos y tal y cual, te das cuenta que cuando era el hockey masculino, el locutor tenía una idea, bueno, podía hacer comentarios de cada uno de los jugadores, sabía muy bien sus vidas, se había informado, se notaba que estaba muy bien informado, ¿no? En cambio, cuando retransmitían los nuestros, era curioso porque se confundían los nombres, le veías que no estaba a la altura de lo que era bueno, darle información de aquel partido, ¿no? Porque no nos conocía, en realidad, y es porque no se había prestado atención con anterioridad que tendría que haber sido, seguramente pues porque las chicas en ese momento pues no contábamos para muchos, ¿no? En una entrevista anterior a otro medio de comunicación, usted había dicho que tenía en su vida, ha tenido 3 momentos de revolución total. ¿Cuáles han sido esos 3 momentos de revolución? Bueno, ha habido, no sé, ahora no me acuerdo de qué 3 momentos de revolución. Voy a contar algunos que no sé si coinciden exactamente con los que conté en el otro medio de comunicación. A ver, ha habido un momento para mí muy importante que fue ganar aquel oro olímpico, sin ninguna duda. Ese momento fue un momento, un proceso, un tiempo, unos años increíbles en mi vida porque tuve la fortuna de pertenecer a un equipo que hizo muy bien las cosas y para mí ese equipo me ha resultado pues como un elemento inspirador a lo largo de toda mi vida e incluso en mi vida profesional en las cosas que hago ahora, ¿no? Hay un segundo momento que también me lo dio el deporte, que es cuando, bueno, pues me quedo fuera de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, 4 años después de Barcelona. Después de Barcelona, pues bueno, yo me convierto en la portera titular del equipo nacional, porque la otra portera se retira, y bueno, pues en aquellos 4 años entre Barcelona y Atlanta, pues vamos teniendo momentos mejores, momentos peores, fuimos subcampeonas de Europa en Holanda en el año 95, pero quedamos octavas en el año 94 en la Copa del Mundo, en Dublín. Bueno, hubo blancos y negros en aquel momento. Y un mes antes de los Juegos de Atlanta 96, mi rendimiento no había sido del todo bueno en la última recta final, y el entrenador principal decide excluirme del equipo, dejarme fuera un mes de los Juegos de Atlanta 96, y bueno, pues digámoslo así, me quedo fuera de la competición, pues con todo lo que eso supone. Yo sentía que me habían echado de mi casa. Entonces, claro, con casi 30 años, de manera también disruptiva, tengo que enfrentarme a lo que es una realidad que es cómo me reconduzco, ¿no? Cómo reconecto, cómo me reinvento como persona y demás, ¿no? Y esos 2 momentos han sido muy importantes en mi vida, me hicieron tomar decisiones, como irme a Holanda, el fracaso de Atlanta 96, venirme a Barcelona después, etcétera, ¿no? Y luego el tercer momento
así importante en mi vida, que bueno, también no ha sido un momento en concreto, pero sí que ha sido un proceso a lo largo de mi vida, que este ya ha sido mucho más personal y tiene que ver más con mi identidad sexual, ¿no? Donde, bueno, pues yo con 12 años de edad me di cuenta que, bueno, que me gustan las mujeres más que los hombres y me enamoro de la primera persona que me enamoro fue de mi profesora de matemáticas en el colegio, y a partir de en esa época, en los años 80, esto era inviable poderlo, pues, bueno, compartir, transmitir. Yo vivía en Madrid en aquel momento con mis padres, una familia muy tradicional, muy conservadora, y que, bueno, para mí era muy difícil poder compartir mi realidad, ¿no? Porque estaba demonizado y aquello pues era en principio contra natura y bueno, pues había mucho miedo, yo tenía muchísimo miedo al rechazo, a que fuese señalada con el dedo, a que, bueno, a que alguien pudiera hacerme daño en este sentido. Entonces, pues bueno, a lo largo de un montón de años, muchísimos años, bueno, pues yo he estado con esta realidad en mí. Cuando tengo más o menos 30 me enamoro de una chica, de una persona que es de aquí de Cataluña, y además ese amor es correspondido, por lo tanto decido venirme a Barcelona pues a buscar, en busca de mis sueños, ¿no? Y en busca de mi libertad también. Así que aprovechando que estaba aquí, me vine también diciéndoles a mis padres que estaba el hockey aquí en Barcelona y que quería hacer desarrollar mi carrera, cuando en realidad era esto, pero la realidad también es que estaba aquí esta chica, ¿no? Con la que estábamos empezando una relación. Así que, bueno, hasta que no tuve 45 años y después de un proceso muy largo de terapia, no fui capaz de normalizar totalmente todo esto con mis padres, con mis hermanos, con mi familia en general. Y bueno, este proceso, pues ya te digo, se produjo cuando ya finalmente decidimos con la siguiente pareja que tuve, ya en la relación a otra, no sé qué, nuestro sueño de tener hijos, ser madres, y esto pues cambió totalmente ya mi panorama, pues para normalizar las cosas de un modo definitivo, ¿no? Claro. Así que creo que son estos 3 momentos así que yo ahora diga, estos 3 momentos son muy significativos, habría alguno más, pero así estos yo creo que son importantes. Eso seguro, que siempre hay momentos que trascienden en la vida de cada una de las personas. ¿Cómo describe usted a Carolina? Bueno, Carolina es una persona que cuando yo la conocí era una persona que tenía esto de la identidad sexual, su identidad lo tenía como muy normalizado. Yo lo tenía ahí había estado haciendo un trabajo de terapia que me había ayudado bastante a reencontrarme con esto, pero ella la veía con una naturalidad exquisita, ¿no? Entonces, como que sentía mucha luz, estando con ella sentía mucha luz y sentía que podía estar como muy natural en este sentido, ¿no? Y bueno, pues yo a ella la defino como una persona tremendamente trabajadora, una persona con mucha determinación, con mucho criterio a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, y luego le veo pues una madre estupenda, ¿no? Con sus hijos, alguien que, bueno, intenta educarles desde para mí dos elementos. Por un lado, intenta pues darles todo el cariño que un niño necesita, ¿no? Pero por otro lado también es alguien que pone muy bien los límites, que exige, que desafía, ¿no? Hay momentos que hay que desafiar, por lo tanto ella tiene estas dos versiones. Y bueno, y la considero pues una gran compañera de viaje. Hemos tenido estamos teniendo la oportunidad de compartir muchísimas cosas en nuestra vida y ahí vamos, una al lado de la otra en este caminar. Una sonrisa particular fue la que afloró de sus labios, una tranquilidad. Fue en el momento en donde usted le cuenta a su padre y su padre acepta como es, acepta esa determinación sexual, acepta la determinación de su vida cuando usted le cuenta y ese miedo de sentir, como lo decías anteriormente, tú vienes de una familia tradicional, una familia que tiene que ser hombre-mujer, pero claro, al sacar todo ese sentimiento, al sacar todas esas ganas de decir las cosas durante muchos años, y su padre acepta, fue un momento yo creo que muy especial también en su vida. Bueno, claro, a raíz de
para mí, claro, cuando yo conozco a Carolina, empezamos nuestra relación, ¿no? Por así decirlo, y tenemos el deseo, el sueño de ser madre. Yo todavía tenía pendiente el compartirlo con mis padres, eran los últimos que quedaban en todo mi entorno que aún no lo tenían, bueno, no lo sabían por mí, yo no se lo había comunicado de una manera clara y transparente. Entonces, cuando Carolina ya llevaba 5 meses de embarazo, bueno, pues ya era momento, ¿no? de decir, oye, ahora ya mis padres tendrán que enterarse, porque había que regularizar. Bueno, yo si quería ser, como era ella la que estaba embarazada, si yo quería ser madre con todos los derechos y todas las obligaciones, teníamos que casarnos. Y entonces, claro, pues era el momento de decírselo a mis padres, que ella estaba embarazada de 5 meses, que además venían 2 niños, y que nos casaríamos a finales del mes de abril, ¿no? Bueno, la cuestión es que, bueno, finalmente, ya armada de valor, ya con mi trabajo hecho, preparada para las posibles respuestas que me podría imaginar de mis padres, nos fuimos Carolina y yo a Madrid. Carolina no vino a casa de mis padres, se quedó en casa de una amiga, y yo, acompañada de mi hermano, nos dirigimos a casa de mis padres para darles la noticia. Entonces les senté allí en el sofá de su casa, les dije que les iba a contar mi vida, ¿no? Con autenticidad y genuinidad, que hasta ese momento yo creo que ellos no la conocían desde aquí, ¿no? Pero estaban un poco sorprendidos, se sientan en aquel sofá, y bueno, yo les empiezo a contar quién soy, quiénes son las personas que han pasado por mi vida, las cosas que he tenido que hacer pues para ir, bueno, surfeando todas las olas del miedo, de la vergüenza y de todo esto que a mí me acechaban. Y cuando ya llego hacia el final, les digo, y esto os lo estoy diciendo pues porque Carolina va a dar a luz a 2 niños en el mes de julio, que serán vuestros nietos, y porque, claro, para normalizar todo esto, en una semana nos casamos, ¿no? Entonces, claro, allí mi padre conservador, un hombre hecho a sí mismo, que las emociones para él siempre le han costado mucho cómo gestionarlas y demás, se levantó, bueno, el primero que se levantó fue mi hermano. La primera reacción fue la de mi hermano, que se levantó diciendo con mucha alegría, ¿no? Dijo, qué bien, vamos a tener una familia mucho más amplia, enhorabuena, y tal y cual, ¿no? Con la alegría de mi hermano y el entusiasmo de mi hermano, que siempre la caracterizaba, ¿no? El segundo fue mi padre. De mi padre, con estas características que te cuento, pues se levanta, se dirige hacia mí y me dijo algo que me pareció impresionante, ¿no? Y que dice muchísimo de él. Me dijo algo así como, Maribel, lamento muchísimo todo el sufrimiento que has tenido a lo largo de estos años y que te hemos podido nosotros provocar de algún modo, ¿no? Y que sepas que estos 2 niños que vienen al mundo van a ser tan nietos como los hijos de tu hermano, ¿no? Y se fundió, mi padre, nos fundimos en un abrazo como nunca antes lo habíamos hecho. Ese momento para mí fue un momento, un momento ganador, que llamo yo, ¿no? Un momento brutal en el que, por un lado, mi libertad estaba sobre la mesa y el amor de mi padre estaba también sobre ella. Entonces, pues sí, fue desde luego un momento increíble. Es por ello que también en esas conferencias que usted dicta alrededor del país, del mundo, habla de las minorías. Sí, claro. Yo tengo, bueno, distintos discursos. Yo lo que he hecho como conferenciante básicamente es explotar, aprovechar mi experiencia en la vida. Claro, el deporte me ha dado muchas experiencias impresionantes, ¿no? Con cosas muy bien hechas, con cosas no tan bien hechas, que de ellas hemos podido aprender muchísimo. Y luego la vida pues también me ha ofrecido momentos como este, donde la dificultad era evidente, ¿no? Para el tipo de mentalidad que en aquella época por lo menos yo tenía y que todavía yo creo mucha gente tiene. Entonces, claro, a partir de esta experiencia personal, estas experiencias personales vividas, lo que hago es que construyo discursos que, con una misión básicamente, que son es la de inspirar a otras personas para liberar lo mejor que llevan dentro, ¿no? Sea a nivel personal, o sea a nivel relacional, o sea a nivel de liderazgo, o sea lo que sea. Entonces, bueno, pues yo es lo que aprovecho estas experiencias en mi vida pues para iluminar, para inspirar, para que sirvan de algo
algunas personas que están pues en algún tipo de dificultad o que quieren buscar, que tienen algún sueño que sea en el crecimiento, en la mejora de sí mismos, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay un capítulo, uno de los grandes temas que le llamo así, minorías, que en él, en esta conferencia, en esta aproximación, lo que hago es, me di cuenta en un momento de mi vida que yo he pertenecido y pertenezco a muchas minorías, ¿no? Pues lo que sé, fui jugadora de hockey, que es un deporte minoritario, ¿no? Soy mujer y fui mujer en un equipo de hockey hierba femenino cuando la mayoría eran los hombres, ¿no? Fui portera, que también es una minoría dentro de lo que es el deporte y tiene una singularidad clarísima, ¿no? Bueno, soy lesbiana, por lo tanto también tengo esta minoría dentro de lo que se, digamos así, es la mayoría, ¿no? Entonces, claro, lo que hago con esta aproximación es lo siguiente, es decir, cómo las personas que nos sentimos minoría, que al final minoría podemos ser cualquiera, ¿no? Porque diferentes somos todos y minorías nos podemos sentir cualquiera de nosotros en algo, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta que las minorías o qué es lo que nos tenemos que trabajar cuando nos sentimos minoría? Y también, por otro lado, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Dónde estaría la responsabilidad de la gente cuando se siente mayoría, ¿no? Para facilitar la inclusión a esas minorías. Y es el juego un poquito de palabras que utilizo desde mi experiencia personal trasladada, digámoslo así, al mundo organizacional y al mundo de la educación, que también ahí hago cosas en este sentido, ¿no? Para crear cultura, para crear valores, para crear inspiración. ¿La sociedad se ha vuelto un poco más tolerable con estas minorías? Con todo esto que te ha pasado en la vida, como tú dices, ser mujer, ser deportista, ser lesbiana, todo ese tipo de cosas, hace algunos años yo creo que se marcaban de una manera y la sociedad ha percibido que se ha transformado un poco. Bueno, yo creo que hay cosas que sí, clarísimamente sí. Hay cosas que han evolucionado afortunadamente a mejor. Y hablo de la sociedad española. Hay que recordar que en varios países del mundo todavía hay pena de muerte para gente que es homosexual. Pero bueno, aquí en España es verdad que ha habido una evolución muy importante y ha habido también algo que también ha hecho que esta evolución sea posible, que es la ley. Ha habido leyes que han cambiado un poco la manera de mirar y bueno, efectivamente, en este sentido hay hay más tolerancia que antes, sin duda, sin duda, pero todavía hay un camino enorme por recorrer, muy enorme. Por ejemplo, todo el tema de, no sé, el otro día estuve dando me invitó el Fútbol Club Barcelona en el Día Internacional de la Mujer, en un acto que hacían allí, y no sé, había desde 400 asistentes al acto, donde estábamos varias mujeres hablando un poquito de nuestras experiencias y todo esto, y claro, mucha gente que, allí compartí, ¿no? Pues que yo era lesbiana y todo un poco como transité por todo esto, ¿no? Y bueno, cuando terminó mi discurso y hubo el break para tomar un café, hubo muchas personas que se acercaron a mí dándome las gracias, queriendo hacer una foto, tal y cual, y alguna persona joven se acercó a mí al oído para decirme, qué valiente eres porque yo todavía no lo he conseguido, no he conseguido salir del armario. Esto fue el otro día y era una persona joven, ¿vale? Por no hablar del deporte. El deporte femenino, el deporte masculino tiene muchos casos de homosexualidad y qué porcentaje hay de mujeres y de hombres que en este ámbito hayan sido capaces de salir del armario con libertad y con tranquilidad. Pues muy pocos, muy pocos. O sea, ahí en el deporte, por ejemplo, hay todavía muchísimo que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay cosas que han mejorado sin duda, pero todavía hay algunas que no tanto, ¿no? Y ya no digamos en deportes como el fútbol, por ejemplo, ahí es todavía muchísimo más grave porque es un deporte más clásico en todos los sentidos, ¿no? Y luego respecto al tema del género, más de mujeres y hombres, pues ahí es verdad que la sociedad ha hecho un camino muy interesante, que bueno, hay que seguir haciéndolo, y yo creo que además hay que seguir haciéndolo desde una perspectiva muy inclusiva, porque yo creo que hay muchos hombres ahora que empiezan a estar cansados de las mujeres
del discurso de las mujeres, bueno, reivindicando y pidiendo feminismo, que en el fondo no deja de ser la igualdad, la equidad, ¿no?, entre ellos y nosotras, ¿no? Pero hay muchos que se sienten, yo creo que están cansados de esto porque no se sienten incluidos y se sienten confundidos. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy presente para que, bueno, pues para que esto sea una sociedad donde unos y otras y unos, pues podamos co-construir, ¿no?, y co-crear. Esto es así. Y bueno, pues esa es mi sensación. Hay mucho que hacer, es verdad que se han hecho muchas cosas, pero todavía hay mucho que trabajar y por eso yo ahí estoy en ello, entre otras cosas. Eso está muy bien. Tú siempre juegas con la metáfora de la avellana. ¿Cómo está esa avellana de tu vida hoy? Bueno, la avellana es una metáfora muy, bueno, en mi opinión, muy inspiradora. Bueno, voy a contar, si me permites, porque no sé si todos los oyentes la conocen, pero cuando miramos a una avellana que tenga su cáscara, cuando la miramos, tiene algo de parecido con un corazón humano, ¿no? Y claro, si la movemos, sabemos que lo rico, que lo nutritivo está dentro. Pero claro, por otro lado, tiene una poderosísima corteza, una poderosísima coraza que la protege, y la avellana hace algo, porque al final la avellana, que es una semilla, tiene un sueño, como cualquier semilla, lo que ansía, lo que anhela, lo que desea es ser algún día árbol, ¿no? Y si quiere realmente ir a por ese sueño, ir a por ese anhelo que tiene, pues debe caer del árbol. Si el suelo que la va a coger está fertilizado mínimamente, está con las condiciones también atmosféricas que más o menos sean apropiadas, y si no hay demasiados bichos, ¿no?, demasiados elementos ahí que la puedan atacar, esta avellana se abrirá y se quedará expuesta, vulnerable a todos esos elementos que hay por ahí que están en su entorno, ¿no? Pero ya te digo, con ese suelo fértil y con esas condiciones medio favorables y tal, pues esta avellana aprenderá y finalmente se convertirá en árbol. Pero para eso tiene que pasar por ese momento de vulnerabilidad y de exposición que la deja ahí, bueno, pues con el riesgo a que puedan pasarle muchas otras cosas, ¿no? Pero este es el riesgo, es el coraje que de alguna manera las avellanas tienen. Y yo veo al ser humano de una manera muy parecida. Veo que el ser humano tiene cosas buenísimas dentro, pero pues las circunstancias, la educación, la cultura, en fin, nuestras creencias, nuestra personalidad, miles de elementos que hacen pues que nos protejamos en exceso y no liberemos bueno, pues lo mejor que llevamos, ¿no? Y desde el ganarnos a nosotros mismos, que esto es algo que a mí me gusta mucho utilizar, ¿no?, el jugar para ganar, pero no para ganar a nadie, sino para ganarnos a nosotros mismos, bueno, podemos hacer que esas corazas, que esas protecciones en exceso, bueno, pues las podamos ahí dejar atrás y podamos, bueno, pues sembrar y a pesar de la vulnerabilidad, de sentirnos vulnerables o de sentir que podemos correr riesgo en ciertas cosas, bueno, pues confiar que es el camino para lograr esos sueños, ¿no? Así que es a lo que invito a la gente actualmente, a que sus avellanas pues puedan florecer y que puedan ir a buscar estos sueños, ¿no? Yo la mía, pues efectivamente, bueno, hago el ejercicio cada día, ¿no?, de quitarme alguna de esas capas para seguir creciendo en mi vida y poder ir dando luz a otras personas en la medida que yo puedo hacerlo, ¿no? Con esa filosofía de inspirar, usted sacó un libro que se llama Historias de un compromiso. Pero tengo entendido, claro, obviamente exponiendo toda su historia de vida, pero tengo entendido que se prepara un nuevo libro. Sí, este nuevo libro se llamará Los Cuatro Juegos, en el que hago bueno, también utilizando mi propia experiencia y no
de mi experiencia como personal, también la experiencia que he tenido la oportunidad de ir cosechando gracias a clientes, gracias a organizaciones, a empresas que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos. Pues claro, a partir de ahí he conocido realidades muy interesantes, no solamente la mía, para poder trabajar en este nuevo libro. Entonces, en este nuevo libro lo que trabajo es sobre todo con dar a conocer los 4 juegos, que son 4 mentalidades distintas de cómo jugamos nuestra vida desde la metáfora del deporte, una vez más. Y a partir de esos 4 juegos, que son no jugar, solo jugar, jugar para no perder y jugar para ganar, la invitación que hago es la de trabajar en esta mentalidad más ganadora, que pasa por un modelo que es lo que yo llamo el triple win, ¿no? Ganarte a ti mismo, por un lado, ganarte las relaciones, ¿no? Y por último, es ganarnos como humanidad. Entonces, ese es el camino que hago en el libro, y estoy en este momento con la intención, pues, no sé, de terminarlo seguramente a lo largo de este año para publicarlo en el que viene. Bueno, ahora con esta época de confinamiento tendrás mucho más tiempo. Va a ser no como lo escribiste el anterior, en donde tenías esos tránsitos entre Barcelona y Madrid en el tren, comenzar a escribirlo en ese periodo de tiempo, sino ya un poco más en casa o bueno, pensando en otras cosas para poder terminar esa inspiración y esta segunda inspiración que tienes. Bueno, ahora es verdad que en estos días de confinamiento le he metido un buen empujón al libro. Aparte, esta situación actual también me ha hecho reflexionar algunas cosas que igual no las tenía del todo contempladas y que también serán interesantes plasmarlas en el libro. Y bueno, pues si se siguen dando viajes en un futuro a Madrid o a donde sea, pues será buen momento para darle a la tecla.